Entonces les decía que tenemos 4 tipos de proteínas que componen este tipo de uniones herméticas. Están las claudinas, las ocludinas, las tricelulinas y las JAMs. Tienen más o menos la misma conformación, o sea, se distinguen una de otra, pero tienen una conformación parecida. Entonces las que son esenciales son las claudinas, y vamos a ver que también se van a encontrar presentes las ocludinas, o sea, muchas de las veces. Y hay otras proteínas como las tricelulinas, que están relacionadas con las ocludinas y que sirven para sellar puntos donde se juntan 3 células. Las JAMs se llaman así por Junction Adhesion Molecules. Estas van a interactuar con las otras proteínas también. Ya vamos a ver que se asocian igualmente. Y hay 24 miembros de esta familia de las claudinas en los humanos y se van a expresar en diferentes combinaciones en los distintos tejidos, ¿no? en los distintos epitelios. Y como les decía, se pueden formar poros paracelulares si es que la célula lo requiere para que pasen ciertos iones específicos. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí tenemos una célula epitelial. Aquí está esta capa mucosa. Y lo que estamos viendo es que a pesar de que tenemos estas uniones herméticas, aquí se está abriendo un poro paracelular que permite entonces el paso de estos iones, ¿no? Las claudinas tienen esta estructura, ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y entonces estábamos hablando que teníamos estos 4 tipos de proteínas. Todas las proteínas que conforman las uniones estrechas van a tener bucles, esos 2 bucles que ustedes pueden ver ahí, y tienen 4 pases de membrana. Entonces aquí pueden ver las ocludinas, aquí están las claudinas, y las JAMs tienen la misma forma, pero si se dan cuenta tienen un pase de membrana. Y así se unen las claudinas. Entonces una claudina con otra, siempre se unen por su extremo amino terminal. El carboxilo terminal siempre está al interior de las células porque es un poco más ácido. Lo mismo sucede con las ocludinas. Ahora, si nosotros ya vemos las claudinas y le sumamos las ocludinas, entonces tenemos este tipo de unión que es sumamente fuerte, ¿no? Y así se vería una unión estrecha. Entonces pueden ver que son muchísimas las proteínas que están conformando esta unión y que permiten un sellado correcto. De esta manera, aquí podemos ver que en primer lugar siempre van a estar este tipo de uniones estrechas, seguidas por uniones de adhesión y los desmosomas de manera alternada. Y esto nos define 3 zonas diferentes. A la zona donde se encuentran las uniones estrechas se le denomina zona occludens, que es esta de aquí. Luego tenemos a la zona donde están las caderinas, que es la zona adherens. Y finalmente la mácula adherens, que es donde están los desmosomas. Y a todo esto, en su conjunto, se le llama el complejo de unión de Junctional Complex. Y se sabe actualmente que este complejo de unión está vinculado de manera muy estrecha. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos, por ejemplo, un anticuerpo anticaderina que bloquea este tipo de unión adherente, se bloquea el resto de las uniones herméticas también. Ahora, la organización de este tipo de proteínas va a depender también de la asociación de proteínas intracelulares que se denominan ZO y se llaman así por la zona occludens. Aquí me voy a regresar para que puedan recordar que la zona occludens es la de las uniones estrechas. Y en los invertebrados tenemos las uniones septadas, ustedes recuerdan. Y se van a realizar con homólogos de las claudinas y con proteínas de andamiaje también. Entonces, de esta manera funcionan las ZO. Es parte de la plataforma de las proteínas que van a conformar las uniones estrechas. De esta manera aquí tendríamos claudinas y ocludinas y siempre tenemos aquí a la ZO que van a estar interactuando con estas, ¿no? Ahora tenemos que las ZO también van a interactuar directamente con estas proteínas como la F6, que se llama afadina, y vamos a ver que la afadina a su vez puede interactuar con RAS, que es una GTPasa monomérica que es sumamente activa en la señalización celular. Y vimos que teníamos este tipo de poros paracelulares y normalmente también tenemos una vía transcelular donde está mediada por
receptores proteicos o canales proteicos que van a permitir el paso de moléculas como la glucosa, etcétera, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Ok. Ahora quiero que vean entonces los diferentes tipos de unión. Aquí tenemos las caderinas que ya habíamos visto nosotros. Acuérdense que se requería de calcio para su rigidez y que tuvieran estos movimientos cis y trans y permitieran esta unión. Y aquí está parte de sus proteínas de plataforma, que son las cateninas, que la iban a vincular con la actina. Más arriba entonces vamos a tener a las ocludinas y a las claudinas, que se van a unir entre ellas. Y algo importante es que esas proteínas ZO son las que van a permitir que se unan con el esqueleto de actina. Sus proteínas de plataforma también van a participar aquí, la cingulina, esta que se llama MUP1 y MAGI. Entonces, estas interactúan junto con la ZO para la unión con la actina, para que lo tengan en cuenta. Más adelante vamos a ver una diapositiva donde están todas juntas. Y algo importante, por ejemplo, en estas células de la retina, estamos viendo esta zona ocludens. Aquí podemos ver las ocludinas, podemos ver cómo participan las ZO. Y algo muy, muy importante van a ser estas proteínas, como PAR3 y esta quinasa C atípica, que es la quinasa Z. ¿Por qué? Porque estas son moléculas de polaridad. Son las que le indican a la célula hacia dónde está la parte apical y hacia dónde va a estar la parte basal. Ahorita lo vamos a ver eso. Hay otro tipo de proteínas que participan también, que son las nectinas. Las nectinas van a tener como receptores a los IgGs. Hay 4 nectinas que se conocen. Estas se unen de manera lateral y forman dímeros con otras proteínas. Pueden formar diferentes tipos de uniones, ya sea homofílicas o heterofílicas. Y también se unen a la actina por medio de la fadina, que es esta proteína que acabamos de ver ahorita. Van a ser muy activas en el metabolismo porque tienen dominios RAS, y tienen dominios FOXO. Si ustedes recuerdan, las proteínas FOXO son proteínas que van a defender a la célula de los radicales libres, etc. Entonces, van a funcionar como integradoras de diferentes tipos de señales. Y algo muy importante es que van a regular, por ejemplo, las interacciones de las células NK, de las natural killers, y de los linfocitos citotóxicos también, y sus células blanco. Entonces, son muy importantes porque van a mediar la inmunidad. Van a funcionar también como proteínas de andamiaje, en el caso de la zona adherens y la zona occludens, y se pueden ver afectadas en un momento dado, y si no participan de manera adecuada, se va a propiciar la letalidad embrionaria al momento que se rompen las uniones de estas nectinas. Así de importantes son. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las caderinas, y acá tenemos a las nectinas, que se unen de manera lateral, tienen su dominio RAS. Aquí están unidas con la fadina directamente. Y como les decía, podemos tener uniones homofílicas, en este caso, o podemos tener uniones heterofílicas, como es el caso con este tipo de proteínas que se llaman DNA-X Accessory Molecule, que son las NAM. Van a tener el mismo movimiento que tienen las caderinas. Entonces van a tener un movimiento primero cis y luego un movimiento trans que permite que se unan de célula a célula. Aquí pueden ver, está todo el dominio de la nectina, que está formado por bucles de IgG. Y tenemos las proteínas de andamiaje propiamente, que tienen primeramente como función el control de la proliferación celular. ¿Por qué? Porque en caso de que no estén presentes, las células van a tender a proliferar para formar un nuevo epitelio, porque se van a deshacer las uniones. Y además, en conjunto con otro tipo de moléculas, se van a encargar de la polaridad celular, y eso va a ser muy importante. Esto va a determinar entonces esta polarización apicobasal de las células epiteliales. Aquí tenemos la unión estrecha con las claudinas, las ocludinas, aquí las pueden ver, las tricelulinas también, aquí participan las JAMs, aquí está MUP1 y MAGI, tenemos las proteínas ZO, las de la zona occludens, y la cingulina.
Pues aquí está toda la plataforma de proteínas que permiten su unión con la actina directamente. Ahora, en cuanto a la polaridad, vamos a ver que son complejos de proteínas los que permiten esta polaridad y que va a ser muy, muy importante. Entonces, aquí pongan atención, va a haber 3 complejos que son los que están mediando todo esto. Tenemos una proteína que es muy importante y que la vamos a ver de manera recurrente, que se llama CDC42. Esta proteína también se le conoce como RAC. Luego tenemos la quinasa típica que había nombrado yo hace rato, que es la quinasa CZ. Aquí la tenemos. Tenemos otras 2 proteínas, que es PAR6 y PAR3. A PAR3 también se le conoce como bazooka, o también se le conoce como ACIP. Y a la quinasa Z se le conoce como APKC, porque es la quinasa C atípica. Tenemos otro complejo que se llama Crombs Stardust, y hay una proteína que se llama PATJ, que es Protein Uptide Junctions. A PATJ también se le conoce como DIS-LOST. Tenemos otro complejo compuesto por Scribble, DIS-LARGE y LGL. ¿Sí van anotando esto? Ahora, esos complejos se abrevian para que sepamos que participan este tipo de proteínas. Y así tenemos, por ejemplo, entonces, este complejo que se lo denomina APKC, o que también se le conoce como PAR, donde están participando, obviamente, las proteínas que mencioné acá arriba, ARAC, la quinasa C atípica, PAR6 y PAR3. Lo que va a ser importante aquí es que RAC, como es una GTPasa, es la que va a activar a estas proteínas que están aquí. Tenemos este complejo que se llama CRB, por Crombs. También se le conoce como el complejo Crombs, así como tal. Y tenemos al complejo Scrib, que es el que está compuesto por Scribble, DIS-LARGE y LGL. Entonces sí los identifican, ¿no? Tenemos a PKC, tenemos a Crombs y tenemos Scrib. Y APKC es el más importante porque es el que inicia toda la polaridad epitelial. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora quiero que chequen cómo es que este tipo de complejo se va a unir. Entonces nosotros tenemos aquí a PAR6 con la quinasa C, que está inactivo. CDC42, es decir, RAC, es el que va a activar a PAR6. Entonces lo activa. Acuérdense que CDC42, que es RAC, es una GTPasa. Entonces lo que aquí estaba inactivo se carga con GTP por un factor intercambiador de nucleótidos de guanina. Esto permite entonces activar esta quinasa C. La quinasa C lo que va a hacer es que se va a fosforilar a PAR3 y permite las fosforilaciones de las otras proteínas, como están viendo aquí, y esto permite su unión. Entonces se forma ya todo este complejo. Y tenemos las proteínas que habíamos visto. Aquí está PAR3 bazooka, la quinasa C atípica, PAR6, y la que empezó todo, que es CDC42. Luego tenemos que se va a unir el complejo de Crombs. Entonces se une con Stardust. Stardust se une con DIS-LOST a su vez, como están viendo. Y luego tenemos que se une el complejo de Scripps con DIS-LARGE y LGL. ¿Por qué es tan importante? Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, esta polaridad apicobasal. Si ustedes se dan cuenta, la parte apical está aquí en el interior. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos el cinturón de actina que está en rojo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ok. Y como pueden ver, aquí en amarillo tenemos entonces a la matriz extracelular. Entonces, de tal manera que la parte apical está aquí arriba. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros bloqueamos a RAC, la célula no va a saber para dónde está la parte apical y para dónde está la parte basal. Como resultado, vamos a tener que el cinturón de actina se va a encontrar aquí junto a la matriz. Entonces, la parte apical se fue hacia arriba. Y también vamos a tener, y eso es bien importante para que lo considere más adelante, que las proteínas de la lámina basal, en particular la laminina, también van a contribuir con esta polaridad planar. Y con eso se reintegra otra vez la polaridad. Y lo mismo pasaría si volvemos a activar a RAC.
Les voy a ilustrar esto para que les quede más claro con los estereocilios. Los estereocilios son pequeños vellitos, ¿verdad? Que están en el órgano de Corti, tienen una disposición bien particular, como pueden ver aquí, como una V, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El órgano de Corti está en el oído interior, en la cóclea, y son los encargados de la mecanotransducción y de la selección de frecuencias para que nosotros podamos escuchar, para que podamos oír. Aquí se ve muy bien cómo están esos estereocilios. Van a participar también caderinas, esas caderinas atípicas como Flamingo, que ustedes recuerdan tenía 7 pasos de membrana y era muy larga. Entonces, para que se sitúen, chequen bien, aquí tenemos la membrana tectorial, está el endolinfa, y tenemos estas pequeñas vellosidades, que son de las que yo estoy hablando. Y aquí está el nervio auditivo. Entonces, cuando nosotros escuchamos, nosotros vamos a tener que se van a mover esos estereocilios de esta manera, y esto nos permite distinguir diferentes frecuencias. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Es como los móviles que ponen afuera de las casas para que se oigan cuando pasa el viento, que chocan entre ellos. Y este tipo de frecuencia va a pasar aquí al nervio auditivo, y eso es lo que nos permite escuchar. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque va a haber síndromes en que no vamos a tener la polaridad de manera adecuada. Aquí Flamingo es el que sufre esto. Aquí tenemos el white type, vean cómo va a estar muy ordenado en un sentido. Y aquí, aquí tenemos un problema con Flamingo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estereocilios no van a estar en el sentido correcto. Ahorita lo vamos a ver mejor con otra diapositiva. Les quiero mostrar aquí a Flamingo. Acuérdense que es una proteína que es muy, muy grande, es una caderina, y tiene 7 pasos de membrana. Ese es el flamingo humano, y este es Flamingo de un ratón. Entonces se dispone de esta manera Flamingo. Ahorita lo acabamos de ver, ¿verdad? Como una V. Y chequen qué pasa cuando hay una mutación. Cuando hay una mutación, vemos que no todos están en este sentido, sino que tenemos algunos como este, ¿verdad? Que están en sentido contrario, y eso no permite distinguir bien los sonidos. Por eso es tan importante la polaridad, que le indican a la célula hacia dónde tiene que estar dirigida. ¿Sí está claro esto? Sí, maestro. Ok. Ahora vean lo importante de este tipo de complejos. Nosotros tenemos aquí sobre todo a este complejo de PAR, que es el más importante. PAR, si PAR está a la izquierda, esta célula que es móvil va a mover todo el citoesqueleto hacia donde está PAR. Es el que dirige. Ahorita vamos a ver qué pasa aquí con los neuroblastos mitóticos. También aquí PAR juega un papel muy importante. Obviamente en los epitelios, pues PAR también es el que va a estar indicando, ¿verdad?, hacia dónde está la parte apical. Y las otras proteínas, por ejemplo, LGL y Scripps, que es ese complejo, indican dónde va a estar la parte basal. Indican que la parte basal está hacia abajo. Yo estaba hablando ahorita de estos neuroblastos mitóticos. Entonces, chequen bien, cuando se da la telofase, los neuroblastos mitóticos van a dar lugar a las neuritas que después se van a convertir en neuronas. Entonces, para esto, tienen que tener esta disposición para que salga hacia abajo y queden estas células madre hijas que se van a derivar de la división celular. Normalmente en profase, vean la disposición que tienen. Entonces nosotros tenemos los centrosomas que están hacia el este y al oeste, cuando realmente se requiere que estén hacia el norte y hacia el sur. Entonces van a sufrir este cambio y se van a poner en una posición norte-sur para que cuando se dé la división se desprenda hacia abajo la célula madre-hija. ¿Sí estamos claros? Sí, maestro. Ok. Ahora, chequen bien, aquí tenemos este complejo PAR, acá tenemos a Crohn's, y acá abajo tenemos a Scribble, indicando el sur, ¿no? Y aquí podemos ver entonces cómo PAR, por ejemplo, aquí está dirigiendo. Luego se mueven otra vez los microtúbulos. Acá tenemos a Pat J,
que es este que se ve aquí. Y así se van a ir moviendo, o sea, se va moviendo primero PAR, luego PAD-J, y así van indicando el movimiento de la célula, ¿no? ¿Por qué es tan importante que existan estas moléculas? Porque si no, vamos a tener células que van a estar en esta forma. Si están en esta forma, yo quiero que observen aquí la polaridad, cómo va a estar marcada. Vamos a tener entonces que el retículo endoplasmático, que está aquí, luego del núcleo, es seguido del aparato de Golgi que está acá. Pero vean cómo el aparato de Golgi está muy cerca y no está en la parte apical como se requiere para empezar. Otra cosa es que este tipo de células es más susceptible a que se desprenda. Y vamos a ver un poco más adelante que esto va a formar un adenocarcinoma. Entonces, aquí retomo las proteínas que estábamos viendo. Aquí tenemos a las caderinas con sus cateninas. Algo muy importante, aquí vamos a tener hemidesmosomas. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos queratina, que es un filamento intermedio. Tenemos integrinas, que son muy particulares, las que forman los hemidesmosomas. Por otra parte, acá vamos a ver más adelante ahorita la lámina basal. Y aquí tenemos desmosomas, ¿no? Que tienen uniones muy fuertes. Y aquí tenemos una adhesión focal con las integrinas. Solamente para que recuerden que todo este tipo de proteínas permite este anclaje de célula a célula y este anclaje con la matriz extracelular. Y que todas las células van a tener una polaridad, no solamente gracias a estas uniones, sino también a estas proteínas de andamiaje que acabamos de ver, que son las que permiten saber cuándo una parte de la célula va a ser apical y la otra va a ser basal. Me voy a salir de la presentación para continuar con otra. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando una célula queda libre? Si una célula queda libre, ahorita lo voy a mostrar. ¿Qué va a pasar con su citoesqueleto? ¿Cómo se va a alinear? Aquí estamos viendo que se va a orientar exclusivamente como la matriz extracelular. Es el caso de esta célula. Esta misma célula, la célula 1 que llegó aquí, va a empezar a generar su propia matriz extracelular también. Y el resto de las células que se va adhiriendo, si ustedes ven, tienen aquí el citoesqueleto desordenado, van a ir tomando la orientación del mismo citoesqueleto de las otras células. Y ahora vean cómo todas las células, aquí en esta ilustración, van a tener el citoesqueleto ordenado de la misma manera que la matriz extracelular a la que llegaron primero. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora vean qué sucede cuando se pierden estas adhesiones. Aquí tenemos, chequen bien, las caderinas que están mediando aquí. Y por otra parte vamos a tener las gap junctions que se ven también aquí. Y tenemos a las uniones estrechas que se ven acá. Ahora, hasta aquí es una célula normal, pero se empieza a perder la polaridad apicobasal, que era lo que yo les decía. Y teníamos el caso de esta célula que se veía así tirada en el piso. Entonces vean aquí cómo se empiezan a volver mesenquimatosas, porque se empiezan a perder las adhesiones. Y llega un momento en que se van a volver completamente mesenquimatosas. Estas células comienzan a activar el movimiento de su citoesqueleto para moverse. Vean cómo aquí empiezan a aparecer estas integrinas mesenquimales. Si las pueden ver aquí de color azul. Y esto significa que estas células van a ganar movilidad. Si ganan movilidad, estas células se pueden convertir en células metastásicas, siempre y cuando superen la apoptosis. Inmediatamente que se sueltan estas células de otras células, y sobre todo de la matriz, va a haber una orden para que la célula muera. Pero muchas células son capaces de superar la muerte celular. Voy a hablar más adelante de esto. Ahorita me voy a referir a las gap junctions. No les he hablado de este tipo de proteínas y son muy importantes. Estas proteínas son formadoras de canales, si ustedes recuerdan, y estos canales permiten la comunicación de célula a célula y permite sobre todo que las células puedan compartir pequeñas moléculas que son muy activas. Y además, algo que deben tener súper claro es que esto va a permitir la coordinación metabólica entre las células. Entonces,
Es el tipo de estructura. Vean qué bonitas proteínas tenemos. Esos son los canales que forman. Y lo que van a crear, como dice aquí, es puentes para la comunicación, entonces, citoplasmática entre célula y célula. Todas las células van a estar unidas de esta manera. Y en el caso de las plantas, vamos a ver que los plasmodesmos van a permitir también este tipo de comunicación. Como les decía yo, permiten el paso de azúcares, aminoácidos, ácidos nucleicos, nucleótidos, vitaminas, segundos mensajeros, etcétera. Y esto permite la coordinación metabólica de las células. Entonces, son muy pequeñas, 2 a 4 nanómetros exclusivamente. Están formados por proteínas como las conexinas, en el caso de los vertebrados, y de las inexinas y las panexinas, en el caso de los invertebrados. Son muy parecidas a estas proteínas, ya veremos, tienen residuo cisteína. Y eso es lo que yo quiero que observen. Vean cómo pueden pasar por aquí nucleótidos, como el MP cíclico. Esto va a permitir entonces que pasen iones, metabolitos, aminoácidos, etcétera, y con eso se están comunicando, y esto permite que este metabolismo que tiene esta célula se coordine con el metabolismo que va a tener la célula contigua. Y van a estar involucradas al mover todos este tipo de moléculas en la diferenciación celular, en la apoptosis eventualmente, en la homeostasis, etcétera, etcétera. Entonces son muchas las reacciones que van a depender de la comunicación entre las células gracias a estas uniones comunicantes. Aquí tenemos el caso de las panexinas. Las panexinas, que les digo que son de invertebrados, tienen residuos de carbohidratos aquí, perdón, y todas tienen residuos cisteína, como pueden ver aquí. Entonces se parecen muchísimo. Las conexinas son las que abundan en el caso de los vertebrados. Ahora, aquí tienen que entender una cosa. Este tipo de proteínas se van a unir y 6 conexinas van a formar un hemicanal. Al hemicanal se le denomina conexón. Entonces vamos a tener que cada célula va a formar sus hemicanales y cuando se unen 2 conexones, tenemos ya un canal completo. Ahora, al momento que se unen, permiten que la célula quede un poco separada, por eso se les llama unión en hendidura o gap junction. Y luego vamos a tener que esos conexones, no es solamente uno, sino se van a formar placas completas de conexones que permiten entonces la comunicación masiva entre las células. Y vamos a ver más adelante también que esos conexones se abren y se cierran. Y se abren y se cierran también a voluntad de las células porque puede ser peligroso en ciertos casos. Entonces, vamos a tener que las células van a expresar más de un tipo de conexina y esto va a permitir que tengamos, si expresan el mismo tipo de conexina, vamos a tener conexones homoméricos. Pero si expresan diferentes tipos de conexinas, vamos a tener entonces conexones heteroméricos. Lo mismo va a suceder, entonces, si una célula tiene este hemicanal que se conecta con el hemicanal de la otra célula y son iguales, se van a denominar homotípicos, pero si son diferentes, se van a denominar heterotípicos. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, observen bien, aquí tenemos una conexina. Quedamos que 6 conexinas formaban un conexón y quedamos que aquí tenemos una célula, acá tenemos otra célula. Aquí están aportando cada una sus conexones y así es como se forma un canal. Y quiero que vean que aquí queda un hueco, ¿verdad? Este hueco es lo que se le denomina gap. Y es por eso que se llaman gap junctions. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí en la letra A? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Cintia Marlene, abra su micrófono. Aquí estoy, profe. Dígame, ¿qué tenemos en la letra A? ¿Qué es lo que ve usted?
Ay, profe, no sé, profe. ¿Cómo que no sabe? Si me vuelve a responder que no sabe, la saco, ¿eh? Valeria Azenet, usted iba a opinar, dígame. Ah, sí, que eran conexiones homoméricas. Exacto. Entonces tenemos este tipo de conexiones que son homoméricos. ¿Qué sería en este caso? Opinen, jóvenes. Heteroméricas. Numérico. Serían heteroméricas, efectivamente. Ahora tenemos la unión de los conexones. ¿Cómo denominamos este tipo de uniones en la letra B? La primera es homotípica. Efectivamente, son, ojo, homoméricos y homotípicos. ¿Cómo sería la siguiente? Heterotípica. Sería homoméricos, ¿verdad? Porque estamos hablando que son iguales todos los de aquí y todos los de acá. Y como usted dice, son heterotípicos también. ¿Cómo sería la siguiente? Heterotípico homomérico. Heterotípico y sería heteromérico, porque son diferentes. O sea, sí es cierto que acá abajo son iguales, pero acá arriba son diferentes, ¿no? ¿Y cómo sería la siguiente? Heteromérico, heterotípico. Homotípico, porque se corresponden. Siempre va a haber un verde con un naranja. Sí les quedó claro, ¿no? Sí, profe. Ok. Profe. Ahora, quiero que vean que la estructura de las conexinas son alfas hélices. Aquí lo pueden ver en el interior. Y bueno, están viendo cómo se unen las 6, ¿no? O sea, ya les quedó claro esa parte. Ahora quiero que vean esta formación de placas. Aquí tenemos una placa que se está formando. Si pueden ver, acá tenemos una placa más pequeña. Entonces, son estructuras dinámicas. ¿Por qué? Porque se ensamblan y se desensamblan. Ahorita vamos a ver cómo se sintetizan. Y esto permite entonces que se unan muchos conexones donde se requieren. Y lo que va a pasar es que están agregando continuamente nuevos conexones en la periferia y los viejos conexones se van a remover de en medio. Y vamos a tener un turnover continuo que estará entonces generando todo el tiempo ese tipo de placas, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque tienen muy pocas horas de vida media. Lo que va a pasar es que estos conexones van a salir y se van a insertar sobre la membrana, de esta manera. Chequen bien, aquí se sintetizan en el retículo endoplásmico, pasan por el aparato de Golgi, aquí se empiezan a sumar entre ellos, y luego van a salir y se insertan en la membrana. Luego ya se van a conectar con los conexones de otra célula, y aquí empieza la formación de placas. Entonces, empieza a haber muchos que están juntos. Ahorita van a ver por qué son tan importantes, ¿eh? Ahora, en algunas neuronas vamos a tener este tipo de uniones en hendidura que van a servir para que pasen los potenciales de acción. Entonces van a estar pasando sin necesidad de neurotransmisores, sino que permiten el paso del potencial. Y esto se da, por ejemplo, en las reacciones de escape de los peces y de los insectos, que son sumamente rápidas, y cuando se requiere que actúen de manera sincrónica las neuronas. Y también se van a utilizar este tipo de uniones en hendidura para sincronizar la salida del calcio para las contracciones del músculo cardíaco. Como vimos nosotros ya, si ustedes recuerdan, teníamos esta salida del calcio que era muy importante para que las troponinas desplazaran a la tropomiosina y dejaran descubiertos los sitios de actina para que las cabezas de miosina pudieran hacer el desplazamiento. Ahora, también sirve para compartir metabolitos. Aquí quiero que vean esto. Por ejemplo, aquí están pasando... ¿Qué es esto que ven aquí? ¿Saben qué es esto? ¿Ninguno sabe? Eso es un RNA de interferencia. Y los RNAs de interferencia sirven para silenciar genes. Por otra parte, podemos ver a precursores que son muy importantes para destapar, por ejemplo,
los depósitos de retículo endoplasmático y que salga calcio, que es el inositol trifosfato, vemos MP cíclico, vemos calcio, y acá vemos una serie de quinasas que se van a coordinar dentro de esta célula justamente porque tienen la señalización de otra célula. Ahora, en las células hepáticas van a servir para coordinar la respuesta de las terminales nerviosas. Eso es muy importante porque los nervios, en el caso del hígado, únicamente alcanzan a las células que están en la periferia, pero tienen que comunicar, ¿verdad? Toda esta señalización que viene por los nervios, y entonces lo hacen por medio de este tipo de conexinas al resto de las células. En el caso de los folículos ováricos, van a conectar a la granulosa con el ovocito directamente. Entonces, esto va a permitir que los nutrientes lleguen directamente al ovocito. Eso es a lo que me refería con la parte del calcio. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar que tenemos noradrenalina. Aquí no está ilustrado, pero nosotros sabemos que gracias a que la noradrenalina tiene un receptor CBNPAS que está ligado a una proteína G, se va a activar la fosfolipasa C, va a permitir que el fosfatidinoinositol bifosfato sea clivado, y una de las moléculas que va a salir es el inositol trifosfato. Como yo les decía, va al retículo endoplasmático y va a sacar calcio de los depósitos. Este calcio va a ser muy importante porque va a regular varias reacciones adentro de la célula. Y por otra parte tenemos también que el calcio puede entrar. Si el calcio entra, va a salir ATP, y eso está muy interesante porque este ATP va a contribuir a la actividad de estos receptores que también van a generar inositol trifosfato, que va a contribuir con más calcio. Entonces, eso además para ilustrarles cómo hay siempre un movimiento de calcio que va a ser importante, y que además este calcio, ya lo verán más adelante, va a estar atrapado por proteínas todo el tiempo, y eso va a hacer que aparentemente el calcio sea minoritario en el interior de la célula, cuando en realidad es mucho el calcio que hay, pero está guardado en los depósitos de retículo o está secuestrado por estas proteínas, de tal manera que en apariencia va a haber muy poco calcio ionizado. Eso es para mantener obviamente un gradiente. Cuando se llega a dar una cantidad de calcio que es muy grande al interior de la célula, esa célula generalmente peligra y va a morir. Entonces va a empezar a ocurrir apoptosis. Y lo que van a hacer el resto de las células contiguas es que van a cerrar sus conexinas para que no les llegue todo ese calcio. Aquí tenemos una gap junction, chequen bien, y estamos a nivel de las células de la granulosa que están contribuyendo con nutrientes para que pasen aquí a los ovocitos. Y además las células de la granulosa también son esteroidogénicas y van a producir esteroides que también van a ayudar al crecimiento de los ovocitos. Y a esto me refería, ¿verdad?, con la inervación del hígado. O sea, podemos ver que únicamente llega a cierta zona y todas las células del hígado se tienen que comunicar para tener este tipo de señalización. Es muy importante la inervación hepática. ¿Por qué? Porque está involucrada en enfermedades del hígado, evidentemente. Cuando se quiere hacer un trasplante se tiene que desnervar, y va a regir, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el metabolismo de glucosa y de lípidos, la obesidad, el flujo sanguíneo, etc. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas conexinas? Porque nosotros tenemos que, si se presentan mutaciones en las conexinas, van a ser la primera causa de sordera, de cataratas, y también van a estar involucradas en la desmielinización de los nervios periféricos. Los embriones, a partir de la etapa de 8 células, así como ya mostraban caderinas, también van a mostrar conexinas ya. Y eso quiere decir que las células todas ya van a estar intrincadas en el mismo metabolismo. Estas son células, ¿de qué tejido piensan que son? ¿Vegetal? No. Son de un tejido animal. ¿Qué tejido piensan que es? ¿Hepático? No. Son células del ojo. Entonces, aquí se presenta un fenómeno por una conexina en especial, y esta es, se llama Gap Junction Protein alfa 8. Como lo ven aquí, así se abrevia.
Entonces, cuando se presenta una mutación en este tipo de conexinas en las células de la retina, pues normalmente esto va a generar ceguera. Por eso es tan importante. Ahora tenemos una permeabilidad determinada en las uniones de hendidura. Eso quiere decir que los canales, como yo les había mencionado anteriormente, alternan estados cerrados y abiertos. Eso es para que no todo el tiempo estén pasando los iones. Y la permeabilidad se puede reducir rápidamente dependiendo de la concentración de calcio, como yo les mencionaba, o del pH citoplasmático. Entonces, si una célula se daña y se alteran las concentraciones, principalmente de sodio y de calcio, que son los iones que tienden a entrar, entonces el resto de las células, para no entrar en peligro, pues van a cerrar sus conexinas, ¿no? Y así vemos entonces que esas conexinas van a estar alterando su forma, ¿verdad? Y pueden estar abiertas o cerradas, y generalmente van a estar abriendo y cerrando todo el tiempo, ¿no? Y aquí, como lo marca, se van a cerrar cuando tenemos altas concentraciones de calcio o cuando baja el pH celular. Y se van a abrir al contrario, ¿verdad? Cuando requieren calcio o que el pH es muy elevado. Ahora, las células vegetales también se conectan de esta manera, solo que se conectan todavía de una manera, no digamos extraña, pero de una manera más importante todavía, porque los plasmodesmos permiten esto, o sea, permiten este vínculo tan estrecho entre las células, e incluso permiten compartir el retículo endoplasmático liso. Entonces, cuando se forma la pared, siempre deja un hueco, ¿verdad?, para que se comunique el citoplasma de célula a célula. Entonces, cuando estamos viendo las células vegetales, hablamos prácticamente de un continuo, ¿no? Y les voy a hablar de esto, que es pues es triste, ¿no? Porque vamos a ver aquí todo el tipo de proteínas que se van a mover. Aquí tenemos, por ejemplo, las mutaciones que se van a dar, por ejemplo, a nivel de las uniones estrechas. Cuando se dan mutaciones a nivel de las claudinas, nosotros tenemos, por ejemplo, esto que se llama colangitis. La colangitis va a ser la obstrucción de los ductos biliares. Estas personas van a presentar entonces una coloración amarillenta. También se va a dar ictiosis. La ictiosis implica que, ya lo vimos ayer, que la piel se vuelva escamosa. Va a haber también otros defectos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, uno de ustedes me preguntaba ayer que si eran hereditarios, y por eso se llaman enfermedades familiares, porque son hereditarias. Entonces, aquí se presenta, por ejemplo, esto de hipercalcemia. Entonces vamos a tener altos niveles de calcio, bajos niveles de manganesio, y va a haber nefrocalcinosis, quiere decir que se van a presentar piedras en los riñones. Aquí también vemos que se va a presentar el mismo caso, pero además, si ustedes se dan cuenta, aquí hay ceguera que se empieza a presentar. De otra manera va a haber sordera. Y aquí tenemos también que se va a dar un tipo de sordera particular, que es la sordera sensoneural. Esto, si se dan mutaciones, nada más en las puras claudinas y en las tricelulinas, ¿eh? Ahora, ya habíamos visto lo de las caderinas. En las caderinas, si hay mutaciones, se puede presentar esto de la hipotricosis. Esto es una forma de pérdida de cabello. Lo veíamos con el síndrome de Carvajal y enfermedad de Nacho. ¿Se acuerdan que era como el cabello lanudo y había parches que quedaban descubiertos? Pero también se va a presentar distrofia macular, y esto es en la mácula del ojo. Entonces aquí también va a haber una afectación a la visión. Se va a presentar displasia ectodermal, y también se presenta esto que se llama ectrodactilia. La ectrodactilia es la mala formación y la mala separación de los dedos, como van a ver más adelante en unos otros, les voy a mostrar. Igualmente se presenta este síndrome de distrofia macular. Vamos a tener, por otra parte, que se puede presentar retraso mental. También se puede dar epilepsia. Esa es una epilepsia que se llama epilepsia ligada a X, que se presenta exclusivamente en las mujeres, y eso va acompañado de retraso mental, y como dice aquí, limitado a las mujeres. También se va a presentar el síndrome de Dravet.
El síndrome de Dravet es un conjunto de síndromes en realidad, y es una encefalopatía, es decir, un daño a las células nerviosas que se va dando con la edad. Tenemos también que si se dañan las protocaderinas, se puede presentar Alzheimer tardío, y se llama Alzheimer tardío porque se presenta a partir de los 60 años, contrariamente al Alzheimer temprano, ¿verdad?, que se presenta más o menos a los 30 años. Se va a presentar también sordera, se presenta el síndrome de Usher, que también es un conjunto de varios síndromes acompañados de la pérdida de visión y del oído. Aquí pueden ver también que se presenta sordera, y también va a haber daños a la presión sanguínea, etc. En el caso de los desmosomas, aquí se presenta el queratoderma palmoplantar estriado, unas fotografías que les presenté ayer de cómo se desgajaba la planta del pie, etc. Se va a presentar esta hipotricosis que ya les había yo mencionado, que es la pérdida de cabello. Esto es lo mismo, también es otra pérdida de cabello también similar. Aquí hay una cardiopatía ventricular arritmogénica, es decir, aquí va a haber problemas a nivel cardíaco. Ustedes recuerdan, los desmosomas unen muy fuerte las células cardíacas, así como la piel. Lo mismo acá. Y luego ya al final vemos qué pasa si tenemos mutaciones en las uniones estrechas. Pues vamos a tener sordera, como vimos. También se va a presentar queratoderma palmoplantar, queratitis. Se va a presentar otro tipo de enfermedades que están relacionadas también con la piel, otra vez sordera, neuropatías. Hay un síndrome que es el síndrome de Charcot-Marie. Es una enfermedad progresiva de atrofia muscular que se da con el tiempo. Fibrilación atrial, eso es a nivel cardíaco. Se van a presentar displasias a nivel de los ojos y de los dedos también. Y bueno, hay varios síndromes, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues es sumamente triste que haya este tipo de mutaciones en cualquiera de este tipo de proteínas que conforman las uniones. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, ahora quiero que vean esto. Eso es a lo que me refería de que se separan mal los dedos. Y como pueden ver aquí, pues es hereditario, ¿no? Aquí están viendo ese señor que quiso tener hijos y bueno, pues todos con ectrodactilia, ¿no? Y aquí le dejo, tenemos clase en 10 minutos, entonces tómense un descanso.
¿Listos, jóvenes? Sí, profe. Ok. Bueno, continuamos ahora con la formación de la membrana basal. La membrana basal, también llamada lámina basal, vamos a ver que es una matriz muy delgada, que se va a encontrar principalmente debajo de los epitelios, como pueden ver aquí. Está ilustrada en amarillo. Entonces, tiene un papel muy, muy importante. Primero, porque está separando las células de aquí del tejido conectivo. Y va a formar también una conexión mecánica, permite el mismo anclaje. Vamos a ver que en los diferentes tejidos se va a comportar también de manera diferente. Por ejemplo, aquí vemos cómo entre los músculos separa a las células musculares de una manera muy determinada. Y en el caso de los glomérulos en el riñón, va a servir como filtro. Ahorita lo vamos a ver. Pero también tiene otro tipo de funciones. Va a contribuir con la polaridad celular, va a evitar la proliferación, tiene que ver mucho con la diferenciación también de los epitelios, y puede servir como una vía para migración celular, ¿verdad? Porque las células tienen que ir rodando por esta matriz. Entonces tiene un papel mecánico que es de base. Aquí podemos ver un glomérulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos estas células que se llaman podocitos. Tenemos la cápsula de Bowman, todo el espacio de Bowman. Aquí está el endotelio de estas células de los podocitos, que es el endotelio glomerular, y que va a permitir entonces la filtración. Y que permite también el rescate de agua de la orina para pasar a la sangre en caso de deshidratación. Esto funciona de esta manera. Chequen bien, aquí tenemos arteriolas aferentes, y aquí tenemos arteriolas eferentes, es decir, unas están sacando y otras están metiendo. Aquí tenemos la cápsula de Bowman, que está aquí en amarillo. Aquí está el glomérulo como tal, que es la sangre. Entonces, aquí podemos nosotros tener los desechos que van a pasar a la orina, ¿verdad? Por medio de este tipo de filtración. ¿Cómo se va a dar esto? Lo primero que vamos a tener es este esquema de filtración. Chequen aquí, tenemos las fenestras que están ilustradas aquí en esta letra A. Es en las células del endotelio. Luego tenemos las células glomerulares, que son 3 tipos diferentes. Ustedes ven 3 capas aquí. Entonces tienen una capa que se llama lámina rara interna, la otra lámina densa y la otra lámina rara externa. Y lo más importante es esta parte que ven aquí, porque es por aquí por donde se va a filtrar entonces el agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí está mostrando esta función dual, ¿no? De pasar los desperdicios que van por la sangre, que van hacia la orina, o bien el rescate de agua para meterlo en la sangre y cambiar la osmolaridad. Y este es el principio de las diálisis. Entonces, aquellas personas que ya no pueden filtrar porque sus riñones se han ido dañando, lo que les hacen es que les meten este líquido dializante, lo insertan aquí en la cavidad peritoneal y luego con un catéter van a retirar las toxinas, ¿verdad? Están haciendo exactamente la misma función del riñón, gracias a que el peritoneo, ¿verdad? Tiene esta lámina basal que permite esta filtración. Ahora, la lámina basal va a ser muy importante y va a contribuir su formación con las células que la están rodeando. Es decir, las células epiteliales contribuyen con algunos componentes para que se dé la lámina basal, y el estromo o el tejido conectivo que está por debajo también va a contribuir con otros componentes. Quiero que vean cómo aquí se nota muy, muy bien la lámina basal, separando al epitelio de la matriz. Y entonces vamos a tener que esta membrana basal va a estar constituida por 2 tipos de macromoléculas. Principalmente van a ser carbohidratos, pero vamos a tener proteínas fibrosas, que son glicoproteínas, que son de cadena corta, y vamos a tener glicosaminoglicanos, que están formando parte de los protoglicanos.
Ahora, algo que es importante es que noten aquí, por ejemplo, en el endotelio, aquí vamos a tener estas células que se llaman células de Rouget, que también se le conoce como células murales o pericitos, y vamos a ver que tienen un papel muy importante en la contracción de los vasos sanguíneos. Ahora, si nosotros vemos aquí la membrana basal, vean cómo se va a disponer de diferente manera en los diferentes tejidos. Es muy obvia aquí en el caso de los epitelios. Vean cómo en el caso de la retina la está rodeando por completo. Lo mismo sucede en el caso del músculo o en el caso del testículo. Ahora, ¿qué son estos pericitos? Aquí podemos ver, estos pericitos siempre acompañan a los vasos sanguíneos y determinan su relajación o el hecho de que se contraigan, su contracción. Vean este pericito, entonces cómo rodea al vaso sanguíneo, perdón. Aquí lo pueden ver, es esta célula azul. Y esto permite que el vaso sanguíneo se contraiga o no. Aquí tenemos, por ejemplo, esos pericitos que están rodeando a capilares, que están nutriendo las arteriolas. Entonces, aquí las neuronas le están indicando que se deben relajar, permite que se relajen los vasos sanguíneos, permiten el paso, ¿verdad?, del flujo sanguíneo. Pero, ¿qué pasa cuando hay una obstrucción? Cuando tenemos placa que se forma y que no permite que las arterias estén mandando sangre al cerebro de manera adecuada. Aquí lo que va a pasar es que las neuronas dejan de tener oxígeno. Esto va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan porque los pericitos se empiezan a cerrar, entran en rigor mortis y así se quedan, y esto no permite que haya reflujo. Esto puede dañar obviamente el cerebro. Igualmente se pueden dar trombos o émbolos. Se llama trombosis cuando un coágulo, por ejemplo, o la placa se desprende en el mismo lugar, es decir, muy cerca del cuello, las carótidas, por ejemplo, y se denomina émbolo cuando este tipo de coágulo de sólido se desprende, por ejemplo, de una pierna y viaja por el torrente sanguíneo, puede llegar a los pulmones, pero puede llegar también a las carótidas. Y afortunadamente nosotros tenemos un mecanismo que nos permite recuperarnos de esto. Las personas que llegan a tener trombosis o embolia, se les paraliza la mitad de la cara, pero se pueden recuperar porque tenemos esto que se conoce como el círculo de Willis. El círculo de Willis lo tienen aquí en la base, de tal manera que si se llega a taponear, por ejemplo, una carótida, la sangre sigue fluyendo por el otro lado y esto permite que el cerebro siempre esté oxigenado. Entonces es un mecanismo de salvaguarda que tenemos nosotros. Si se fijan aquí en esta figura, está en una posición central aquí en el cerebro. Aquí lo estoy rodeando. ¿Sí alcanzan a ver esto? Sí, maestro, sí se ve. Ok. Ok, ahora vamos a hablar de esta membrana basal y cómo se forma. Y se va a formar por medio de diferentes proteínas y de glicosaminoglicanos que son muy importantes. Dentro de las proteínas tenemos una proteína en especial que se forma por 3 péptidos, que es la laminina. Luego vamos a tener también el colágeno tipo 4 principalmente, y vamos a tener 2 proteoglicanos que son el nidogeno y el perlecán, que van a ser muy, muy importantes. Entonces, estábamos diciendo la laminina, el colágeno, el nidogeno y el perlecán, que son el primer grupo de moléculas que se va a formar. Luego estas se van a asociar con otras moléculas, y aquí estamos hablando del colágeno fibrilar, que es el colágeno tipo 18, que es que está aquí, y se va a asociar también con la fibronectina y con otros proteoglicanos, como van a ser la decorina, el hialuronán y el agrecan. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces forman primero un grupo de moléculas y luego interactúa con otro grupo de moléculas. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ahorita vamos a ver que esto es estructuralmente muy, muy importante. Esta es la laminina, que tiene esta forma de cruz,
va a tener 3 péptidos. Tiene un péptido A o alfa, tiene un péptido que se conoce como gamma y otro que se conoce como beta. También se les conoce como A, B1 y B2. Entonces, la laminina es el principal organizador de toda la lámina basal, por eso tiene este nombre. Y al principio solamente va a haber moléculas de laminina que van a estar encajadas en receptores. Como les dije, tenía 3 polipéptidos, que son alfa, beta o beta 2, o gamma también se le conoce, y están unidos por puentes de sulfuro, en esta forma de cruz. Y estos heterotrímeros se autoorganizan en una red, ahorita vamos a ver cómo, y interactúan entre ellos mismos por sus cabezas, pero vamos a ver también que sus cabezas son multiadhesivas, y esa es una característica muy importante que va a tener la laminina. Va a haber diferentes isoformas de laminina, es decir, va a haber variedades de lamininas, y aquí pueden notar ustedes, perdón, que se une con integrinas, se puede unir aquí con colágeno, se puede unir con nidogeno, etcétera. Se puede unir con diferentes moléculas, y esa es la gran ventaja que tiene la laminina. Aquí pueden ver esta cadena beta, ven la cadena gamma, ven la cadena alfa, y vean cómo se entrelazan entre ellas. Esto permite entonces que por la diferente polaridad que van a tener estos péptidos, la beta se puede unir con la gamma, como están viendo, la gamma con la alfa con la beta, y esto permite entonces que haya una interacción muy fuerte entre esas proteínas, y que además va a estar mediada por otras moléculas, como vimos, que van a ser, en este caso, los glicosaminoglicanos. Así se vería en la lámina basal con la laminina. La laminina estaría teñida aquí en sus cabezas en azul y el resto en verde. Esta sería únicamente la laminina beta 1, en el caso de las membranas basales del riñón. Y así se dispondría entonces la laminina, chequen bien. Entonces al principio decíamos que teníamos nada más los receptores de la laminina, y la laminina que iba a empezar a hacer interacciones con el resto de las cabezas de las lamininas. Aquí va a ser muy importante la disposición que tenga, porque va a empezar a unir colágeno. Entonces el colágeno, el primer colágeno que se une es el colágeno tipo 4. Entonces eso también va a ser un componente esencial. Puede variar de acuerdo a las isoformas en su cantidad. El colágeno va a estar constituido también por 3 cadenas que se van a entrelazar, se sintetizan de manera separada, van a formar una superhélice muy, muy resistente, y sus cabezas van a permitir que se unan estas cadenas triples todo el tiempo. Va a ser diferente del colágeno 18 porque este tipo de colágeno se interrumpe en diferentes regiones. Esto permite que tenga múltiples dobleces y lo hace muy flexible también. Entonces, este colágeno 4 va a interactuar con sus dominios terminales y va a formar una red que le va a dar mucha fuerza en la tensión a la lámina basal. Es decir, lo va a hacer elástico y resistente al mismo tiempo. Les voy a mostrar la molécula de colágeno. Entonces, ahorita este colágeno decíamos que se interrumpía en varias regiones y permitía entonces esta deformación. Aquí pueden ver entonces que son 3 moléculas de colágeno que van a empezar a autodesamblarse de esta manera. Las cabezas van a permitir que se unan entonces con otras cabezas también de colágeno, como pueden ver aquí, forman hexámeros. Y aquí pueden ver esos hexámeros, aquí ya se ve más pequeño, cómo se pueden unir en otros dominios y forman este tipo de redes entonces de colágeno. Ahora, ¿cómo se da la interacción de la laminina con el colágeno 4? La laminina, como vimos, tiene varios dominios y sobre todo tiene dominios para el perlecán y el nidogeno. Y sucede que el colágeno también tiene dominios para el perlecán y el nidogeno, de tal manera que al unirse la laminina con el perlecán y el nidogeno permiten que el colágeno se una también a estos dominios y quedan unidas así las 4 moléculas. Entonces vamos a tener que primero los receptores organizan la disposición que van a tener las lamininas en la lámina basal. Se forma primero esta red bidimensional de puras lamininas, luego se unen
los glicosaminoglicanos y ya después se une el colágeno, ¿no? Se va a permitir el ensamble de todas las moléculas. Entonces aquí podemos ver al nidogeno, al perlecán, la laminina, al colágeno. Vemos cómo están los receptores para la laminina en primer lugar. Luego se unen ya los glicosaminoglicanos y finalmente por encima se va a unir el colágeno. ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Ok. Aquí pueden ver la laminina, cómo se está uniendo ya con el colágeno a través del nidogeno y el perlecán. Finalmente se va a unir el colágeno 4 y así se vería entonces la lámina basal, constituida por este tipo de unión que les acabo yo de describir, y eso es lo que permite, ¿verdad?, tanta fuerza tensil y resistencia. Entonces, así se vería la membrana basal en un epitelio. Entonces, tenemos el epitelio, la membrana basal, tendríamos este tejido conectivo que va a constituir a la matriz. Luego tendríamos otra vez la membrana basal, y aquí tendríamos el endotelio de los vasos sanguíneos en rojo, y posteriormente otra vez membrana basal, y así sucesivamente. Ahora, esto se los muestro para que vean lo importante que es esta región, que es justamente la membrana basal, cómo va a constituir la base de todos los epitelios y cómo es la que permite la conexión con la matriz extracelular. Es muy importante porque tiene una gran participación en la regeneración. Aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, cuando se rompe este tipo de célula muscular o cuando se rompe un nervio, va a permitir la regeneración justamente. Aquí en el caso de la lámina basal van a quedar huellas, digamos, del nervio. Aquí queda esta parte, ahorita lo vamos a ver, que se llama regeneración valeriana. También vamos a ver que se puede regenerar el músculo. Entonces, aparte de ser esta barrera para evitar los movimientos de las células y evitar el contacto, sobre todo de los fibroblastos con las células epiteliales, permite entonces que se pueda sobrevivir y que se regeneren estas células. Si cuando tenemos este tipo de cortes, ustedes están viendo que, bueno, se cortó el músculo, se cortó la piel, se cortaron los nervios, puede haber regeneración. Entonces, principalmente en el sistema nervioso periférico, donde tenemos a las células de Schwann. Las células de Schwann son el equivalente a las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Entonces, vean cómo este axón, por ejemplo, tuvo una lesión aquí, está cercenado por completo, pero como quedaron las células de Schwann y quedan vigentes un tiempo, al momento en que hay regeneración, va a continuar su camino, y aquí pueden ver que se regeneró por completo, ¿no? Entonces pueden ver aquí el axón, como está roto y luego se va a regenerar. Y aquí tenemos a la lámina basal, entonces ilustrada con una célula por encima, con toda la matriz extracelular por debajo. Y vamos a ver el papel de las integrinas. Las integrinas van a ser muy, muy importantes, entonces van a funcionar como receptores también para la matriz. Aquí vemos las integrinas ligadas a proteínas de la matriz, pero las integrinas también van a vincular, ¿verdad?, a otras proteínas con el citoesqueleto de actina. Pues están conectando a la célula por dentro, sirven de puente entre la matriz y el citoesqueleto. Esto va a ser muy importante porque el estrés que se dé a nivel celular se va a ver reflejado en la matriz y viceversa también. Entonces va a haber esa transmisión de señales bidireccional. Y aquí se puede ver en esta ilustración de una manera importante. Entonces aquí vean la participación del colágeno 7, estas fibras de colágeno transversales, que es el colágeno 4,
Aquí podemos ver también en pequeño a las lamininas que están aquí. Y podemos ver cómo las lamininas se van a conectar con las integrinas. Y quiero que vean cómo las integrinas se están conectando con el citoesqueleto. ¿Se alcanzan a apreciar todo eso? Sí, profe, sí se puede ver. Ok. Y vean cómo son muy importantes los desmosomas. Aquí los podemos ver. Y están unidos a filamentos intermedios, ¿verdad? Que constituyen toda esta red que se ve aquí en el interior. Entonces, vamos analizando. Cuando tenemos hemidesmosomas, acuérdense que se unen con una integrina que es muy particular, que es la integrina alfa 6 beta 4. Aquí la tenemos. Generalmente esos filamentos intermedios, ¿verdad? Que van a ser sumamente muy fuertes, van a ser queratina, como lo pueden ver aquí. Y por otra parte tenemos ya directamente a las integrinas que están uniéndose directamente con las lamininas, etcétera, ¿no? Con la lámina basal. Ahora, las integrinas tienen dos subunidades. Tienen una subunidad que va a tener puentes disulfuro, que es la subunidad beta, y tiene otra subunidad que es donde se fijan iones, calcio o magnesio, que es la subunidad alfa. Todas tienen más o menos la misma estructura, y vamos a ver que en particular esta subunidad beta tiene este dominio RGD. El dominio RGD se llama así por arginina, glicina aspartico, y es el que tiene la fibronectina. Entonces siempre vamos a tener una gran afinidad de las integrinas por la fibronectina, ¿no? O por la laminina, aquí como lo señalo. Y va a haber diferentes heterodímeros, eso va a permitir que tengamos diferentes tipos de integrinas. Vamos a ver que hay cierto común denominador. Hay 24 integrinas que son diferentes en el caso de las células humanas. Ahora quiero que vean la plataforma de proteínas con la que se une para poderse vincular con la actina. La primera siempre va a ser la vinculina. La vinculina y la talina siempre van a estar presentes. La paxilina también, como ya veremos más adelante. Aquí si ven, contrariamente, en un hemidesmosoma tenemos esa integrina alfa 6 beta 4 que dijimos que era muy importante. Aquí se está uniendo con las lamininas. Y vean cómo adentro de la célula se une con queratinas, ¿no? Entonces, como yo les mencionaba, la talina y la vinculina siempre van a ser proteínas muy, muy importantes. Esto va a permitir que las integrinas generen adhesiones focales. Las adhesiones focales van a ser uniones muy fuertes que van a estar mediadas por quinasas. Y van a ver que en el caso de los hemidesmosomas, entonces vamos a tener que se van a unir con la queratina por medio de distonina y por medio de plectina, para que se diferencien de las otras proteínas que acabamos de ver. Entonces, aquí tenemos el análisis de ambos tipos de uniones que van de la célula a la matriz. Entonces, tanto integrinas como hemidesmosomas, ustedes recuerdan. Los filamentos intermedios, ya lo veremos más adelante, son estructuras sumamente fuertes porque forman esos tetrámeros que se van a envolver sobre sí mismos y los hacen sumamente resistentes. Y así se ven los filamentos intermedios en medio de toda la célula. Y vamos a ver que en el caso de las integrinas, entonces, aquí lo estamos viendo al revés que como lo vimos en la diapositiva, dos diapositivas anteriores. Aquí vemos la cadena beta del lado derecho, antes estaba del lado izquierdo. Y aquí vemos la cadena alfa, que es la que une entonces a los cationes del lado izquierdo. Entonces, en las células que se desplazan, se tienen que deshacer las uniones con la matriz de una manera muy rápida. Acuérdense que van rodando. Y la construcción y el rompimiento se tienen que coordinar. Así como cuando vimos el rolling de los macrófagos un poco. Entonces, las integrinas van a ser moléculas dinámicas que van a estar cambiando de conformación y que se van a estar activando y desactivando. Y vamos a ver que la unión con sus ligandos de un lado va a afectar la unión de los ligandos del otro lado. Es decir, la unión con los ligandos de la matriz afectaría la unión con los ligandos intracelulares y viceversa.
Entonces va a haber una regulación alostérica en donde el cambio estructural de un extremo se va a manifestar en el cambio del otro extremo, ahorita lo vamos a ver. Y también la unión con los ligandos va a depender mucho de la concentración de calcio y magnesio que puedan existir. Aquí vemos cómo se une con magnesio también. Y aquí viene lo que yo les decía. Entonces tenemos, por ejemplo, esas integrinas que tienen subunidades alfa 1, pero que tienen otra subunidad beta 1. Aquí tienen en común también esta beta 1, como pueden ver, diferentes subunidades. Y ahorita van a ver por qué la beta 1 es muy importante para unirse con varias proteínas a la vez. Entonces aquí vemos a la beta 1, y la beta 1 pues se puede unir con diferentes tipos de colágeno, lamininas, se une con fibronectina, osteopontina, etc. Entonces la beta 1 casi siempre es el común denominador. Y eso es lo que yo les decía. Entonces cuando las lamininas, perdón, cuando las integrinas tienen un cambio conformacional de un lado, lo reflejan del otro lado. Aquí, por ejemplo, se van a encontrar en su forma inactiva. Cuando están en su forma inactiva, generalmente aquí tienen un puente, que es un puente de sal. Y así permanecen inactivadas y hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Aquí se van a unir con un ligando, perdón, que está del lado de la matriz extracelular. Entonces aquí pueden ver el ligando y se unen las dos subunidades. Esto sería, por ejemplo, el caso de la fibronectina. Pero si ustedes se dan cuenta, en el momento que se unen con el ligando, se abren aquí las dos subunidades. Y esto es importante porque esto va a permitir que se unan con otro ligando una vez que están abiertos, que sería la talina, pero del lado intracelular. ¿Les queda claro esto? Sí, profe, sí. Ok. Ahora, tenemos también integrinas que no solamente van a participar en la unión de las células con la matriz, tenemos integrinas que participan en la unión de célula con célula. Es el caso de esas integrinas muy particulares que se llaman LFA1, que tienen los linfocitos T, y que se van a unir con ICAMS, que ya las vimos. Entonces aquí tenemos una célula presentadora de antígenos que con las proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad están presentando esta partícula que pudiera ser viral. Los receptores de los linfocitos T la examinan. Mientras tanto, tenemos que esta unión permanece. Si la partícula fuera viral, entonces los linfocitos se van a disponer, junto con las natural killers, a matar a esta célula, ¿no? Ahora, las integrinas se van a unir también entre ellas mismas. Si ustedes ven, aquí están cruzando, ¿verdad?, puentes. Y se empiezan a asociar. Y esto es lo que va a permitir posteriormente el funcionamiento de las adhesiones focales. Entonces aquí tenemos a la fibronectina con sus dominios RGD. Las integrinas los reconocen. Y vamos a ver cómo va a haber una serie de proteínas que se van a unir. Y dentro de esto vamos a ver que las adhesiones focales mediadas por esta quinasa de adhesión focal van a ser muy importantes, porque van a permitir que todas estas proteínas se unan y que con esto se una el citoesqueleto de actina. Eso es a lo que me refería. Aquí tenemos a la forma inactiva. Y luego vamos a tener entonces que se podían unir a la matriz. Quedamos que si se unían a la matriz, aquí cambiaba la forma. Esto permitía que se uniera a otras proteínas que estaban en el interior de la célula y que se activaran las quinasas de adhesión focal. Entonces, es muy importante el papel de las integrinas, porque a través, además de la misma actina, no solamente van a participar en la polaridad celular, sino que también participan en la supervivencia de la célula, en su eventual migración, y también van a dictar cambios, no solamente en el citoesqueleto, sino en la expresión de genes. Así de importantes son. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos un cierto número de integrinas que están solas, es decir, que no están ligadas, se va a dar un tipo de muerte celular que se llama la muerte celular mediada por integrinas. ¿Por qué? Porque en este caso, si se detectan integrinas que están solas, quiere decir que la célula ya no está unida a la matriz. Y
entonces se va a activar la vía de las caspasas, que son las proteínas ejecutoras, y se manda a la célula apoptosis, que es lo que yo les venía diciendo. Y aquí va a depender si la célula resiste la muerte celular o no. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora quiero que vean esto. Entonces, esto pasaría si las integrinas quedan solitarias, es decir, si no están unidas. Si no están unidas a la matriz, normalmente, como les dije, se activan las caspasas, va a haber muerte celular, va a haber resistencia, eso es bien importante, va a haber resistencia mediada por un complejo de proteínas encabezado por BCL2, que es una proteína de supervivencia. Van a llegar otras proteínas auxiliares como P53, que va a activar a proteínas apoptogénicas como VAX y VAC, que van a tratar de horadar a la mitocondria para que se muera la célula, pero muchas veces ganan las proteínas de supervivencia. BCL2 y BCLXL y otras proteínas pueden ser muy persistentes. Si tenemos nosotros que las integrinas están haciendo interacciones con la matriz, entonces vamos a tener estas cascadas de señalización mediadas por proteínas que tienen un dominio SH2, que van a activar a GBR2, que es una proteína adaptadora, y SOS, que a su vez activan estas GTPasas monoméricas, que activa a la vía de las MAP quinasas, que son RAF, MEC y ERK, que se conoce como la vía de las MAP KKKs, y esta vía es una vía mitogénica. Entonces no solamente hace que la célula sobreviva, sino que también se reproduzca. Y por otra parte, las quinasas de adhesión focal están íntimamente ligadas con la actividad de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que es una enzima necesaria para convertir al PIP2 en PIP3, es decir, al fosfatidilinositol bifosfato en fosfatidilinositol trifosfato, que es necesario para activar a AKT, y AKT es la proteína central de supervivencia. Entonces, las células van a sobrevivir y se van a reproducir. Se dan fenómenos contrarios. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, a esta separación o digamos, a este hecho que se queden solas las integrinas y que se empiecen a separar las células entre sí y de la matriz, se le conoce como anoikis. Anoikis, que viene de un vocablo egipcio que quiere decir el que no tiene casa. Y que es cuando interviene inmediatamente la apoptosis, no lo pierdan de vista. Pues tenemos esto. Tenemos que el epitelio, ¿verdad?, puede soltar de repente células que van a caer en este anoikis. Esto puede activar diferentes vías, como es la vía de los radicales libres a nivel de la mitocondria. Esto va a mediar la muerte celular por medio de las caspasas y la vía mitocondrial también, porque se va a horadar la membrana de la mitocondria por VAX y VAC, y esto lleva a la muerte celular. Pero tenemos que en aquellas células que se vuelven mesenquimatosas, es decir, que se separan poco a poco, pueden intervenir vías de supervivencia. Entonces aquí vienen los transformadores beta, que son sumamente importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque ellos controlan a unas proteínas que se llaman CYP/KIP, mediadas principalmente por P21 y P27, y también a la CINCA4, que son proteínas que son capaces de frenar el ciclo celular. Van a activar, por ejemplo, al factor de hipoxia, que va a intervenir en la supervivencia, integrinas, etc. Entonces, esto hace que las células sobrevivan. Ahora, aquí quiero su atención, vean lo que pasa. Entonces, en una misma célula yo puedo tener dos casos parecidos. Si ustedes recuerdan, hace ratito les mencioné yo la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que ya veremos más adelante, además en detalle, y que era la que permitía que se activara AKT. AKT yo les dije que es la proteína de supervivencia por antonomasia, ¿no? Entonces, AKT está conectado con esta vía de las MAP-KKKs, que es la vía mitogénica, y esto implica supervivencia de la célula necesariamente. De tal manera que van a empezar a codificar aquí en el núcleo para estas proteínas, que son proteínas de resistencia a la apoptosis. Así que si nosotros tuviéramos integrinas que no estuvieran ligadas y se activaran las caspasas, que son las proteínas ejecutoras de la muerte celular, ya ustedes me darán un seminario de eso,
Entonces, estas caspasas van a ser combatidas por este tipo de proteínas que van a impedir que las caspasas hagan su labor. Ahora, se puede dar también la apoptosis por los receptores de la muerte. Hay, hay diferentes tipos de ligando, como el factor de necrosis tumoral o como el Fas ligando, que se unen a este tipo de receptores y que activan otra vía de las caspasas que es diferente. Y aquí, si hay diferentes vías de las caspasas, entonces pues va a ganar la muerte celular y se da la apoptosis. De otra manera, va a triunfar este tipo de proteínas de supervivencia, como son AKT. En un momento dado, ya veremos más adelante también, está este factor nuclear kappa B, que se transporta al núcleo y que empieza a codificar para proteínas de supervivencia, como son BCL2. Aquí tenemos que AKT, vía las MAPKKs, empezó a sintetizar proteínas de resistencia a la apoptosis, pero aquí vemos que también el estrés celular puede intervenir y tenemos a BAC, que van a horadar entonces a la mitocondria. Entonces es una dualidad, son varias proteínas combatiendo, ya lo veremos con mucho detalle, y van a ver que puede ganar por una parte la muerte celular o puede ganar la supervivencia por otra parte. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Ok, entonces, si ustedes no tienen suerte, pues va a ganar la supervivencia, van a tener células dañadas que van a migrar y que se van a volver metastásicas. Y aquí lo pueden ver. Entonces aquí tienen un tejido que tiene sus integrinas intactas, no hay problema. Aquí ya tenemos las integrinas que se separaron. Entonces tenemos una célula que está sobreviviendo y ya se genera una invasión. Ahora, aquí nos dice, si las integrinas no están ligadas, aquí se puede dar la muerte celular y se puede evitar la invasión. Son los diferentes casos. Y aquí, por ejemplo, se está bloqueando el caso de las caspasas y pues la célula va a morir. Pero podemos tener este caso en donde la célula sí sobreviva. Y esto pasaría. Entonces, tengo células que se pueden ir separando poco a poco, como vimos, y eso es lo que genera un carcinoma in situ. Luego se va a dar un carcinoma invasivo. ¿Por qué? Porque esas células no solamente se separan, sino que están pasando por la matriz extracelular, van a alcanzar los vasos sanguíneos. Una vez que alcanzan los vasos sanguíneos, va a lo que vimos con el caso de los macrófagos, vamos a tener una extravasación y va a llegar a otro tejido. Y aquí, cuando tenemos una célula sola, va a tender a reunir a más células. Si no las puede reunir, lo que va a hacer es que va a empezar a proliferar. Entonces empieza a dividir continuamente esa célula y lo que puede ocasionar es un tumor. ¿Les queda claro esto? Sí, Sí, maestro. profe. Entonces, aquí es algo que requieren entender bien. Las células que se sueltan, pues pueden ser muy peligrosas, ¿no? Porque inmediatamente se pueden volver metastásicas. Aquí lo podemos ver con más detalle. Tenemos un epitelio normal, aquí se da un adenoma, se empiezan a separar las células, aquí se empieza a formar un carcinoma in situ. Vean cómo entre las mismas células ya se soltaron unas de otras y se empiezan a liberar también de la matriz. Entonces esto genera ya un carcinoma invasivo porque tenemos células que empiezan a trasvasarse. Tenemos la extravasación, alcanza los capilares y va a formar primero una micrometástasis y luego una macrometástasis. Y a todo esto se le conoce como la transición epitelio-mesenquimal. Y se les llama mesenquimatosas también a las células que se liberan. Y tienen que saber también que se activan varias vías de movilidad de los microtúbulos mediadas por RAC principalmente. Y RAC trabaja con unas GTPasas que se llaman RHO, que trabajan a su vez con una quinasa que se llama ROC, así como la roca.
se le dice la roca a esta quinasa, y estas son las que hacen que se muevan entonces los microtúbulos. ¿Y por qué se van a mover? Porque requieren de esta movilidad, como pueden ver en estas fotografías, para poder entonces evadir las defensas y alcanzar eventualmente aquí los vasos sanguíneos y luego desplazarse, ¿no? Ahora, tenemos que si hay adhesiones muy fuertes, esto no va a pasar. Entonces, es por eso que es tan importante la matriz extracelular y las integrinas y todas estas proteínas de plataforma, porque ustedes se dan cuenta, son responsables de la regulación de varios genes, por lo tanto, de la síntesis de proteínas. Lo que yo les decía, aquí ellos van a controlar también cómo se va a organizar la actina, la contracción eventualmente del citoesqueleto. Esto va a generar tensión que se va a ver reflejada en proteínas nucleares que van a detonar que se expresen genes también. Van a ser responsables de la polaridad celular, de la migración o no migración de las células, y obviamente también por eso de la proliferación o no de estas células. Y el hecho de que sobrevivan o que se mueran, de que se diferencien igualmente. Entonces, si se dan cuenta, son proteínas muy, muy importantes. Ahora, este tipo de quinasas de adhesión focal, entonces van a tener sitios prominentes de fosforilación, y de eso se trata. Esto es lo que hace esta quinasa de adhesión focal. Lo que va a estar haciendo es que está fosforilando a otras proteínas y permite su unión. Entonces las integrinas se van a empezar a juntar, se van a empezar a activar las quinasas de adhesión focal por medio de otras proteínas, permite que se fosforilen esas proteínas, y esto va a hacer que empiecen a reunirse tanto la paxilina como la vinculina como la talina. Vean cómo todas están haciendo que se active esta quinasa de adhesión focal. Esto va a permitir entonces el eventual movimiento de los microtúbulos. Y vamos a tener entonces que van a participar también unas proteínas que se llaman CRC, que son proteínas tirosinoquinasas citoplasmáticas, que van a contribuir también con la fosforilación, que fosforilan directamente a las FAC en residuos tirosina, y esto permite que se anclen más proteínas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí podemos ver justamente cómo se va a dar este fenómeno. Esto comienza aquí. Tenemos una señalización intracelular. Obsérvenlo, por favor. Y tenemos aquí también una quinasa que es la fosfatidinoinositol fosfato quinasa tipo 1, que está aquí en azul. Esto va a permitir la fosforilación de la talina. Pues la fosforila. La talina fosforilada rompe el puente de sal de la integrina y se va a unir inmediatamente a una de sus subunidades, a la subunidad beta, como pueden ver aquí. Esto va a permitir que cambie de forma acá arriba y que se pueda unir directamente a la matriz extracelular. Mientras tanto, aquí se une la vinculina a la talina, chequen bien, y esto empieza a reclutar monómeros de actina, que son esos que ven aquí. Luego lo que vamos a tener es que van a intervenir tres proteínas. Hay una proteína que se llama PINCH. Se llama PINCH por sus siglas de Particularly Interesting Cysteine Histidine Rich Protein, que es esto que está aquí. Interviene otra que es la parvina, y luego va a intervenir una quinasa que es la quinasa integrada, la quinasa ligada a las integrinas, que se llama ILC. Estas tres forman un complejo que se llama IPP. Y el IPP, como tiene esta quinasa, fosforila a la paxilina. La paxilina fosforilada se une a su vez a la vinculina y a la talina, que ya estaba unida a la integrina, permite reclutar todavía más monómeros de actina, y luego estos van a activar a las FAC. Y estas quinasas de adhesión focal fosforilan al resto de las proteínas y permiten una unión muy fuerte con la actina. La actina se va a ensamblar en el citoesqueleto y va a empezar a activar señales celulares, y esto, mucho ojo, va a detonar la expresión de genes. ¿Les queda claro? Sí, maestro. ¿Quién dijo sí, maestro? ¿Quién fue? Yo, profe. Paula,
Repítame lo que dije, por favor. Ay, sí. Pues, a como yo lo entendí. Sí, como usted lo entendió. Yo la corrijo si no. Ok, bueno, es que yo lo traduje como para que se me quedara más rápido y es como que todas se van agarrando de la mano para hacer una cadenita. Por ejemplo, dijo aquí que la PIPK1 fosforila la talina. Sí. Para que rompa el puente de sal que está en las integrinas cuando estas todavía no están como conectadas. Sí. Ajá. Entonces, eso, la talina fosforilada hace que se rompa el puente de sal y se une al complejo beta. A la subunidad beta de las integrinas. Okay. A la subunidad beta de las integrinas. Y estas se unen a... Esto hace que cambie de forma. Ajá, sí. Ya unido... Ay. Va bien. Sí, es que me perdí. Se une, ya unido aquí, o sea, cambia de forma y esto permite que se una a las proteínas de la matriz extracelular. Sí. Y en... Ay, ¿qué dijo lo del IPP? Aquí está. El IPP es un complejo de estas 3 proteínas. Sí. Y ese complejo permite que se una Este complejo tiene una quinasa que es la ILK, que permite fosforilar a la paxilina. Para esto la vinculina ya se había unido a la talina. Entonces se suma la paxilina y empiezan a reclutar monómeros de actina. Y eso permite la atracción también de la quinasa de adhesión focal. Ajá, y como se van atrayendo más actinas, como en el último se van uniendo, ya unido el IPP, la paxilina y la vinculina hace que se active el FK, el FAC, y las actinas se permite que se unan al citoesqueleto, ¿no? Sí. Ok. Sí, y esto es muy importante porque, muchas gracias, Paula, muy bien. Eso es muy importante porque quiero que vean sobre todo esto. Entonces nosotros tenemos, vean, estábamos hablando, lo que nos narró Paula tiene que ver con esto, ¿no? Con las integrinas. Por estas integrinas dijimos que estaban unidas a la talina, etcétera. Aquí estamos viendo a la actina que está toda en rojo, y la actina se va a conectar con las nesprinas. Las nesprinas a su vez están conectadas con las proteínas SON. Las proteínas SON están conectadas con el genoma. Entonces, esta vibración que están viendo ustedes aquí, que está generando un estrés, del lado de la matriz extracelular, está mandando una señal rapidísima de menos de 1 milisegundo que está llegando hasta el genoma y que está haciendo que se activen genes para responder a ese estrés. Y eso es mucho más rápido que si nosotros mandamos una señalización intracelular por medio de factores de crecimiento, que duraría de 5 a 10 segundos. ¿Sí pueden ver eso? Sí, maestro. Entonces quiero que tengan muy en claro que los movimientos que se dan por eso a nivel de la matriz, cuando se genera cierto tipo de estrés, pasan por las integrinas, por el citoesqueleto y llegan hasta el genoma. Aquí lo podemos ver nuevamente. Aquí están las nesprinas unidas con las proteínas SON. Las proteínas SON generalmente están unidas con otras proteínas que se llaman CASH. Aquí pueden ver esta interacción de las SON con las CASH. Y esto puede generar reparación del DNA o puede generar expresión de genes. Y así tenemos que estas adhesiones focales también pueden generar cascadas de señalización, por eso son tan importantes, y participan al mismo tiempo que los receptores para que se den esas cascadas de señalización. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí tenemos receptores RTK, que ya veremos más adelante cómo funcionan, que son los que están permitiendo que se dé toda esa cascada proteica que yo les acababa de mostrar hace poco, y vean cómo aquí las quinasas de adhesión focal, junto con las RC, que la estaban activando, y las CAS, pueden también activar a esta cascada que les mencioné hace rato de la fosfatidinoinositol 3 quinasa para que se activara AKT, que es una proteína de supervivencia. Estas que son mitóticas, eso está permitiendo el crecimiento y la supervivencia de las células.
Y al mismo tiempo también va a permitir el movimiento del citoesqueleto porque se mueven las RHO con la RAC. La RAC que acabamos de ver hace ratito, que es CDC42, que son las que permiten la polaridad. Y bueno, no me voy a meter en el detalle, pero para que vean que hay mucho más proteínas. Y aquí me quedo. Me faltan algunas cuantas y terminamos adhesión. Y con esto terminé la clase, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Yo les sugiero que comiencen a estudiar porque se les van a juntar las proteínas y luego se les puede dificultar todo esto. Si tienen dudas, sientan la confianza de preguntarme porque si no, se van a ir atrasando, ¿eh? Estoy poniendo el forms para que por favor pasen lista. Listo. Que estén muy bien, jóvenes. Maestro, me mandó un mensaje mi compañera María Guadalupe y me indica que se le fue la luz, entonces, no sé cómo le puedo hacer con lo de la asistencia, pero que sí estaba en clase. No sé cómo hacerle, pero ahorita Teams me manda, aparte del forms que yo les pongo, eso es de protección, me manda un informe de asistencia. Si ella entró, se registra en automático. Ah, ok, bueno, yo le aviso, maestro, gracias. Ah, Sí. maestro, y otra pregunta, le iba a preguntar, ya ve que nos está indicando sobre ir estudiando, le quería preguntar sobre qué libro está manejando, qué bibliografía, o sería ver las clases grabadas. Yo creo que mejor ven las clases grabadas porque eso no es de libros, eso no viene casi en ningún libro, son artículos que son recientes, etcétera. Ah, ok, bueno, gracias. Pero lo que sí puedo hacer es irles pasando las diapositivas poco a poco si quieren ir repasando. Ah, bueno, sí estaría muy bien, si se puede, porque yo sí, bueno, estaba checando a ver en qué bibliografía, nada más que se me había pasado a preguntarle. Sí, pueden consultar cualquier libro igual si les ayuda, pero lo que sí puedo hacer es, voy terminando los temas y les voy pasando las diapositivas. Por ejemplo, déjenme terminar este tema de adhesión la siguiente clase y les paso los 2 primeros temas que vimos. Ok, muchas gracias, maestro. Que fueron, a ver, deme un segundo, permítame un segundo. Sí, gracias. Quiero ver hasta dónde les voy a pasar. Este es el primer parcial. Sí, todo lo de membrana y adhesión se los puedo pasar. Luego vamos a ver citoesqueleto. Y vamos a ver los organelos, pero los vamos a ver sobre la marcha con otros temas. Y de ahí vamos a tener un examen que va a involucrar membrana, adhesión celular y citoesqueleto. Digo, nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, gracias, maestro. Por eso les digo que vayan estudiando, porque pues va a ser yo creo que un par de semanas. Y como solamente van a tener 2 exámenes, pues ahí se juegan prácticamente todo. Y la segunda parte está mucho más difícil porque es señalización, entonces ahí vemos todos los receptores y vemos muchas cascadas de señalización, vamos a ver muchas proteínas. No se compara con este parcial. Entonces, pues, estudien. Que estén muy bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, maestro. Que tenga buen día. Igualmente, que estén muy bien.